Muy buenos días. La Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, AmCham, les da la más cordial bienvenida al webcast Tendencias Laborales en Latinoamérica. Agradecemos a J. del Río por la colaboración en este evento y del mismo modo agradecemos a AmCham Colombia por el apoyo en esta actividad. Es importante mencionarles que durante el desarrollo del webcast pueden plantear sus preguntas por medio del apartado de preguntas y respuestas o Q&A de la plataforma, ubicado en la parte inferior de su pantalla. Al finalizar la exposición, contaremos con un espacio para poder contestar todas las preguntas. Esta mañana nos acompañan algunos expertos que les agradecemos hoy estar acá. Tenemos a don Fabio Osorio, él es socio director de la Oficina de Colombia y Costa Rica para J. del Río. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Tiene una maestría en Tributación Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja, en España, además de un diplomado en Normas Internacionales de la Universidad de Asturias. Tiene una amplia experiencia prestando servicios de asesoría, consultoría y diagnósticos tributarios en procesos de due diligence y en trabajos de planeación y cumplimiento tributario a nivel internacional. Además, contamos con la presencia de don Josué Gutiérrez, socio de impuestos de Costa Rica de J. del Río. Es licenciado en Dirección de Empresas en la Universidad de Costa Rica. Además, tiene como segunda carrera Contaduría Pública en la Universidad Fidelitas y una maestría en Asesoría Fiscal de Empresas en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Josué tiene más de 13 años de experiencia y durante 9 años laboró en una Big Four, donde se destacó por la gestión con clientes de diferentes industrias y tamaños. También contamos con la presencia de don Rolando Díaz, quien es director senior laboral en México en J. del Río. Es egresado de la Universidad de Guadalajara, carrera de Administración de Empresas, con un diplomado en alta dirección en el Tecnológico de Monterrey, así como una especialización en el manejo de nóminas de empleados extranjeros e implementación de esquemas de nóminas espejo a expatriados. Actualmente es director en J. del Río y cuenta con una amplia experiencia de más de 20 años en estructuración de remuneraciones, manejo de nómina y seguro social de compañías internacionales establecidas en México. Por último, tenemos a doña Joana Almonacid, quien es directora laboral en Colombia para J. del Río. Es ingeniera industrial por la Universidad Católica de Colombia. Tiene un MBA y un máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos de la Escuela de Negocios EUDE, con especialidad en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Sergio Arboleda. Cuenta con más de 14 años de experiencia como gerente de nómina y recursos humanos en países como Ecuador y Venezuela, además de Colombia. Con esto quiero ceder la palabra a don Fabio para que podamos iniciar formalmente con este webcast. Adelante, don Fabio, bienvenido. Dariana, muchas gracias y muchas gracias a AmCham por la invitación y permitirnos estar acá presentes. A todos los participantes, qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos esta mañana de lunes para tratar estos temas que son relevantes en la región. Como ya lo mencionaba Dariana, pues estaré con un panel de lujo de participantes quien nos darán a conocer los aspectos más relevantes en la región en materia laboral. Estaremos hablando temas de trabajo en casa, temas de seguridad social, temas de tendencias que son los temas, digamos, más relevantes hoy en día en la región y por supuesto que son fundamentales al momento de tomar decisiones, no solo aquellas empresas que ya están físicamente localizadas en cada una de las jurisdicciones, pero aquellas que quieren expandir sus operaciones en algunos de los otros países. Sin más y con el fin de ir adentrándonos a los temas, pues quisiera que fuéramos pasando e iniciando con uno de los temas que ha venido cogiendo mucho auge en toda la región, que es el tema de teletrabajo. Actualmente, digamos, y posterior a lo ocurrido en pandemia, los diferentes países han implementado diferentes normas que nos permiten, eh, digamos, tratar de la mejor manera aspectos de trabajo en casa. En Colombia particularmente, antes de la pandemia, ya desde el 2008 se venía
utilizando la terminología de teletrabajo, mismo que ocurría en Costa Rica más o menos en el 2019, antes de que se iniciara eh, el tema de la pandemia. Pero para adentrarnos en el tema, Joana, si quieres contarnos un poquito de esas tres terminologías que fueron evolucionando con la pandemia, que ya no hablamos solo de teletrabajo, también hablamos de trabajo en casa o de trabajo remoto. Cuéntanos un poquito de esas diferencias y cómo han venido evolucionando, y cuál es la más usada realmente hoy en día. Gracias, Fabio. Bueno, gracias a todos. Muy buenos días. Gracias por esa introducción, Fabio. Bueno, sí, hoy vamos a resumir muy brevemente algunas características de lo que es teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto. El teletrabajo se da para todas estas áreas que podemos utilizar, donde podemos utilizar todas las áreas de tecnología, de información y comunicación. El teletrabajo en Colombia nace a partir de la ley 1221 de 2008 y tiene una característica especial diferente a trabajo en casa y a trabajo remoto, y es que se mantiene se divide en tres categorías especiales. Entonces, una es, o modalidades, una es la autónoma, la móvil o la suplementaria. La autónoma realmente es cuando se acuerda con el trabajador por escrito dónde se va a prestar el servicio o el lugar donde la persona va a estar ubicada. El móvil, como lo menciona la palabra, la persona se puede trasladar dentro del territorio nacional a prestar sus servicios. Y el suplementario, hablamos cuando vamos a las oficinas 2 o 3 veces por semana. Importante del teletrabajo es estas condiciones laborales que se deben cumplir, como por ejemplo la firma del contrato laboral especificando las condiciones del teletrabajador y en qué modalidad de las tres que acabo de mencionar se encuentra la persona. Importante también respetar la jornada laboral, si se excede de la jornada laboral, que más adelante tenemos un capítulo de esto, se paga a los empleados estas horas extras o recargos según corresponda. Las herramientas de trabajo son importantes en el teletrabajo. Hablamos de que las empresas son las encargadas de otorgar a los empleados estas herramientas de trabajo, como son los programas, el mantenimiento. Y aquí nace un término especial en Colombia o un concepto que hemos venido introduciendo dentro del proceso de liquidación de nómina, que es el auxilio o el apoyo de conectividad que se otorga a los empleados con el fin de cubrir el tema de energía, el tema de internet. También es importante mencionar las condiciones que se deben cumplir frente a las administradoras de riesgos laborales o en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, van muy de la mano, porque el empleado, por ser teletrabajador, tiene los mismos derechos como un empleado que se encuentra dentro de las instalaciones de la compañía. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí hay una característica también importante del teletrabajo, y es que se debe reportar a las administradoras de riesgos laborales y adicionar la copia del contrato laboral que se firma con los empleados. Esta condición solo la maneja el teletrabajo. Implementación importante en el teletrabajo y también una característica que lo distingue de las otras dos criterios, y es que se debe reportar ante el Ministerio del Trabajo los empleados que se encuentran bajo el teletrabajo. El reporte ante el ministerio se hace a través de la plataforma del ministerio con un formato que posee el Ministerio del Trabajo, y muy importante la categoría que se da de si es autónomo, si es móvil o si es suplementario. Digamos que este es como el resumen principal del teletrabajo. Alondra, si me ayudas por favor con el siguiente slide para poder explicar las características especiales del trabajo en casa. El trabajo en casa se da en situaciones ocasionales, excepcionales y especiales. El trabajo en casa no es necesario que se encuentre un adendum adicional al contrato, un otro sí, pero sí es necesario que las empresas le notifiquen por escrito a los empleados esos tiempos y el momento en que se da la apertura para el trabajo en casa.
trabajo en casa también tiene una característica diferente al teletrabajo y es que se puede abrir para cualquier área de la compañía en donde yo pueda desarrollar la actividad en casa para el empleado. Importante también respetar el horario, la jornada laboral, respetar también la desconexión laboral, que también tenemos una parte especial para explicarlo de desconexión laboral. Y las herramientas de trabajo, digamos que se pueden manejar, a diferencia del teletrabajo, aquí se pueden conversar entre empleador y empleado cómo pueden manejar esas herramientas de trabajo para llevar a cabo sus funciones. La implementación del trabajo en casa, a diferencia del teletrabajo, no hay necesidad de reportarlo ante el Ministerio de Trabajo, ni tampoco necesita un capítulo especial dentro del reglamento interno de trabajo. Y aquí quiero complementar algo. En el teletrabajos es necesario mantener un capítulo especial en el RIT de las empresas donde se distinga los empleados que se encuentran en teletrabajo y las condiciones que se deben cumplir para llegar a ser un teletrabajador. En cuanto a la ARL, es importante notificar el domicilio donde la persona va a prestar este trabajo en casa. ¿Por qué el domicilio? Porque se puede presentar un incidente o accidente laboral en donde una de las preguntas que realizan las administradoras de riesgos laborales es, bueno, pero ¿y en dónde se ocasionó el suceso? Entonces, es importante para las empresas que las personas que salen a prestar su trabajo en casa notifiquen a las CRLs adicionado al domicilio donde se va a prestar este servicio. Gracias, Alondra. Y por último, el trabajo remoto. El trabajo remoto en Colombia, como lo dice la ley, es un trabajo 100% virtual. Es un contrato laboral que se firma de manera virtual o electrónica. También cumple las condiciones de respetar una jornada de trabajo, pero tiene una diferencia. El trabajo remoto no especifica el horario en el cual se debe prestar el servicio, pero eso no quiere decir que no se tenga que respetar la jornada máxima laboral. Ah, sí, el auxilio de conectividad ante la administradora de riesgos laborales también se debe hacer la notificación y la diferencia del trabajo remoto es que igual no necesita documentarse en el reglamento interno de trabajo, no necesita tampoco estar ante el Ministerio del Trabajo, pero sí necesita la documentación por escrito del contrato laboral. A manera general, de estos 3 criterios de trabajo de las instalaciones de las empresas en Colombia, son 3 categorías que se encuentran reglamentadas por contrato laboral, que mantienen las mismas condiciones de salario, la misma igualdad en cuanto a funciones, se desempeña el empleado, también tiene el derecho a las afiliaciones a las entidades de seguridad social en Colombia y por supuesto la notificación ante la ARL de que las personas se encuentran fuera de las instalaciones de la empresa. Sugerencias. Hemos venido de pronto adoptando algunos términos como por ejemplo trabajo híbrido, home office, pero si vamos de pronto a la realidad, estos términos no se encuentran reglamentados en la ley colombiana. Entonces, es importante en este punto que las empresas revisen, bueno, en dónde realmente están ubicados mis empleados, qué se requiere para mantener el estatus y cumplir con los requisitos de cada categoría. Entonces, este es como el resumen, Fabio, de lo que podemos adelantar en cuanto a teletrabajo en Colombia. Gracias, Joana. Y como lo vemos, digamos, esto es un aspecto fundamental al momento de definir cuál es la mejor manera y de evitar cualquier riesgo potencial, porque de cualquier forma, y al menos en Colombia, la norma laboral siempre ha sido muy proteccionista, por lo que sí es fundamental que al momento de tomar decisiones de cambios de modalidad de trabajo o cuando estamos iniciando actividades de operaciones en Colombia, pues se defina claramente cuál va a ser el tipo de contrato.
y sobre todo en este último que es trabajo remoto, ¿no? En este trabajo remoto pues también hay aspectos que dicen, no puedes ir a la oficina, significa que estás 100% remoto. Entonces, si queremos tener reuniones, todo tiene que ser virtual. Esto mismo pasa, digamos, en Costa Rica. Si bien Costa Rica no tiene estas tres dimensiones como ocurre en Colombia, pues sí desde el 2019 y antes de que iniciara pandemia se introdujo una norma que ha venido evolucionando y migrando a esquemas de ser un poco más laxos en el tiempo en que los empleados trabajan. Ya no necesariamente se está buscando 6 días laborales o 5, sino reduciendo esto. Josué, si quieres contarnos un poquito cómo funciona el teletrabajo en Costa Rica. Claro, sí, bueno, buenos días a todos. Primero agradecerles a Anchan por la oportunidad de estar presente el día de hoy y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un placer. Vamos a ver, el teletrabajo en Costa Rica, como lo adelantaba Fabio, ya se venía haciendo desde hace muchos años anterior a la pandemia, y esto es porque pues, en Costa Rica tenemos mucha influencia de empresas multinacionales que han venido a cambiar la economía y dentro de, o como resultado de esto, pues muchos de los beneficios ampliados. Con eso lo que quiero decir es que antes del 2019, bueno, en el 2019 más bien fue cuando se creó la ley para regular el teletrabajo, pero desde antes ya el teletrabajo estaba presente. Antes estaba presente más bien como un beneficio, como un incentivo que se le da a los empleados y no era a todos, era a ciertos empleados elegidos, donde se les daba la confianza de que pudiera realizar su trabajo desde la casa, pero nuevamente como un incentivo, como un beneficio por tal vez el buen desempeño que ha venido realizando o como una forma de diferenciarse. En el 2019 fue cuando ya se empezó a regular un poco más el tema del teletrabajo, cuáles iban a ser las diferentes definiciones, que ya las vamos a ver. Y posterior a eso es cuando se vino la pandemia. Recordemos que fue a inicios del 2020 cuando llegó a Costa Rica y como resultado de esto ya no era un beneficio, sino ya era una necesidad para todas las empresas que pudieran promover el teletrabajo. Inclusive en algún momento fue una obligación de que todas las personas trabajaran desde la casa, puesto por la pandemia no se podía ir a las oficinas. Entonces, ¿qué pasó? Al día de hoy, ya varios años después, sabemos que hay empresas de todo tipo, que algunas pueden tener asesoría especializada en esta materia, que ya han estado preparados. Hay otras que al día de hoy, pues todavía no tienen procedimientos claros en relación al teletrabajo, porque básicamente siguieron la ola del teletrabajo durante la pandemia, pero nunca en la parte administrativa tomaron en consideración ciertos elementos. Entonces, lo primero es que el teletrabajo es voluntario. Es decir, tiene que ser acordado entre las dos partes, no puede ser algo impuesto. Y eso nos va a llevar a dos escenarios, al teletrabajo para aquellas personas que ya estaban trabajando y que la empresa empezó a tener esta posibilidad. Entonces, eso requiere que se tenga que hacer una adenda al contrato. ¿Verdad? Hay empresas que al día de hoy tienen teletrabajo, pero el contrato nunca fue modificado, nunca se le hizo una adenda como tal. Entonces, realmente puede haber algún incumplimiento por ahí. Y está la otra posibilidad que es en contrataciones nuevas, que desde el contrato inicial se indican las condiciones del teletrabajo, de cuántos días va a ser o si va a ser teletrabajo al 100%. Esto es importante tenerlo presente porque la ley lo que dice es de que si el teletrabajo fue acordado mediante una adenda, es decir, que ya había una relación previamente existente, el patrono lo puede quitar en cualquier momento. Ahí no habría ningún problema. Pero si desde el inicio fue establecido, desde el inicio de una relación laboral, fue establecido el teletrabajo con las condiciones que fuese, ya sea parcial o totalmente, el patrono ya no tiene la posibilidad de modificar esto. Entonces es importante saber cuándo puede quedar a discreción del patrono o no. La ley del teletrabajo define tres conceptos muy parecido a Colombia. Define el telecentro, que son espacios acondicionados para que se pueda ir a realizar el teletrabajo, perdón, el trabajo remoto desde esas áreas, dígase las áreas de trabajo compartido que hay en los condominios, que hay ya nuevas empresas que se dedican a desarrollar estas áreas. Entonces, uno no necesariamente tiene que ir a la oficina, sino uno puede ir a un telecentro si así está definido en el contrato. Está teletrabajo domiciliario, y vea qué interesante el concepto, porque cuando uno dice teletrabajo, normalmente uno asume que es para trabajar en la casa, pero la definición de teletrabajo como tal nada más dice que es modalidad de trabajo que se realiza fuera de las instalaciones de la persona empleadora. No me está diciendo que es exactamente en la casa. Para eso hay un concepto que es teletrabajo domiciliario, que ese sí es el teletrabajo que se tiene que hacer específicamente en el domicilio de la persona.
Entonces, aquí es donde vale la pena que cada uno de ustedes hagan un análisis en la parte de Costa Rica específicamente, si cuando hicieron una adenda pusieron teletrabajo domiciliario, porque si nada más pusieron el término teletrabajo, no, el empleado realmente no tiene una obligación contractual de estar trabajando desde la casa y puede irse a trabajar perfectamente desde la playa, en el tanto cumpla sus obligaciones, estaría en cumplimiento del contrato. Y está el teletrabajo móvil, que es aquella persona que tiene que estar constantemente desplazándose y por lo tanto no tiene un lugar de trabajo, un área de trabajo predefinida, sino aquí más bien es que siempre tiene que estar disponible cuando sea necesario dentro de su horario de trabajo normal. Si avanzamos, Alondra, con la siguiente, también menciona la ley de teletrabajo los siguientes elementos. Uno es de que bueno, ya la existencia del contrato, de la adenda que ya les mencionaba, y también habla de algunas obligaciones tanto del patrono como de la persona del empleado. El patrono primero tiene que garantizar y tiene que promover que las personas tengan los equipos necesarios para poder realizar su desarrollo en teletrabajo. Pero vea cómo quedó redactado, dice que esto será es el párrafo donde dice patrón, dice proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos, los programas, el valor de energía determinados según la forma de mediación posible y acordada entre las partes y los viáticos en caso de que los labores asignadas lo ameriten. Hay otros países en teletrabajo, creo que va a ser el caso de México, que sí obliga al patrono, por ejemplo, a pagarle la electricidad. En Costa Rica lo que quedó fue esto, y aquí lo que dice es que tiene que ser acordado entre las partes. Entonces, realmente entre las partes se hace un acuerdo, se conversa sobre esto, no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente siempre se está ayudando a la persona que está desde la casa pues costear todo lo que implica trabajar desde ahí. Desde el lado del patrón, del trabajador, si es el que hizo la solicitud expresa de querer estar en la posición de teletrabajo y el patrón no se lo acepta, ahí sí también quedó establecido de que será el trabajador entonces el que tendrá que adaptar sus instalaciones en la casa para que pueda desempeñar sus funciones correctamente, porque es una solicitud que fue expresamente por él. Por eso se dice que es voluntario. Eh, Además de esto, antes de terminar esta primera participación, ya hablando de tendencias, me gustaría mencionar algunas. ¿Qué es lo que pasó o ha pasado en los últimos meses, ya una vez pasado todo el tema de pandemia? Bueno, el teletrabajo llegó para quedarse, como todos ya podemos estar 100% de acuerdo, y esto hace que las empresas o una necesidad masiva de tener que reducir sus áreas de trabajo. Hay empresas que devolvieron pisos, hay empresas que inclusive hoy en día trabajan 100% en teletrabajo, que ya no tienen instalaciones físicas. Entonces aquí esto nos puede dar, tal vez, o nos puede poner a pensar, y esto aplica para todos los países, realmente si la legislación de teletrabajo que tenemos, si realmente está cubriendo todas las diferentes aristas que la nueva modalidad puede implicar. Con esto me refiero a que por ejemplo, si la ley permite que una empresa esté 100% virtual, me pareció muy interesante una respuesta que se dio hace unas semanas, donde una empresa preguntaba si es necesidad, por ejemplo, tener un permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud si todos mis empleados están en la casa y no tengo ninguna instalación física. Bueno, y la respuesta fue que sí, que tiene la formalidad de tener un permiso de funcionamiento, pero la respuesta es ¿para qué? ¿Y a dónde la voy a tener si no tengo un trabajo físico? Entonces, eso es porque hay cierta normativa que no solo específicamente de teletrabajo, sino en otras áreas, en temas de impuestos, en temas de patentes municipales, de impuestos locales, que todo esto tiene que tener también claridad de cómo es la nueva economía en teletrabajo, ¿verdad? También como parte de las tendencias, que me parece muy interesante, si uno habla con reclutadores, los reclutadores te dicen, mira, qué difícil está haciendo hoy en día contratar personas que tengan que ir a las instalaciones físicas, porque ya hay un pensamiento establecido en la mayoría de las personas de que si van a adquirir un nuevo trabajo, que el teletrabajo tiene que estar sí o sí, ¿verdad? Ya es un requisito. Entonces, esto tiene que cambiar o cambia también inclusive un tema desde el reclutamiento como tal. Em, Tal vez para no robarme mucho tiempo, voy a quedar aquí y al final podamos retomar un tema de nómadas digitales que es muy interesante ligado a la parte de teletrabajo, pero
Vamos a dejarlo aquí y más adelante lo retomamos. Adelante. Gracias, Josué. Sí, yo creo que definitivamente dices tú y la tendencia es que llegó esto para quedarse. En el caso de México, pues realmente sus normas fueron más reactivas y ya nos contarás tú, Rolando, en el sentido de que llegó pandemia, si bien existían algunas incentivos ya para en las compañías que decían, oiga, 1 o 2 días fuera de la oficina, realmente pues no se tienen reglas tan profundas como lo vemos en Colombia o en Costa Rica. No sé, Rolando, si quieres contarnos un poquito la experiencia en México. Claro que sí, Fabio. Buenos días a todos los asistentes. Y bien, como bien señalas, pues México fue un poco más reactivo, ¿no? Eh, el, el asunto de la pandemia lo que ocasionó fue obligar a que los centros de trabajo cerraran, pero derivado de una emergencia de índole médico, ¿no? La propia ley mexicana lo contemplaba, que si había un motivo de causa mayor, pues habría que limitar el acceso a los centros de trabajo. Eso realmente ya había pasado con por ahí la fiebre porcina en el año 2009. Tuvimos una época que yo creo que fue un poquito menos de una semana, en donde algunos centros de trabajo tuvieron que cerrar. Acá en México todavía no había realmente reglas cuando arrancó pandemia en marzo del 2020 eh, relativas al teletrabajo. Algunas compañías, especialmente del área de tecnología, desarrollo de software, eran las que sí tenían esquemas, pues digamos, individuales de modalidad de teletrabajo, pero como platicaba Josué del caso de Costa Rica, se veía más como un beneficio que un derecho o una modalidad, digamos, oficialmente establecida. Entonces, eh, por ahí de inicios del 2021, cuando ya estaban muchos empleadores regresando a la modalidad presencial, algunos otros se quedaron en modalidad, eh, digamos, de teletrabajo, pues hasta entonces se publican las reglas que directamente modificaron la ley laboral mexicana. Eh, un dato interesante y creo una diferencia a destacar del caso de México respecto de Costa Rica o de Colombia es que en la ley mexicana sí dan un porcentaje de tiempo que debe de considerarse como teletrabajo o presencial, en donde digamos que las reglas, las obligaciones, las normas que regulan teletrabajo se dan solamente si más del 40% de la prestación del servicio se da de manera remota, ¿no? Entonces, este parámetro es importante porque también tenemos el caso de algunos empleadores que otorgan el teletrabajo con ciertas limitantes. Por ejemplo, un área de ventas que tal vez se necesiten reunir el equipo de manera presencial una vez al mes y, y, eh, perdón, al revés, que una vez al mes o una vez a la semana tengan que hacer home office como un beneficio para algún tema administrativo, esta no sería una modalidad de teletrabajo, no habría que tener cierta continuidad y podríamos pensar que si en una semana, por ejemplo, tenemos la opción de quedarnos en casa un solo día a la semana, pues no se cumpliría esta regla. Esta es importante. El trabajo esporádico, el trabajo en esta modalidad de manera, digamos, eh, no constante, pues no nos otorga estas obligaciones. Entonces, esto debemos de identificarlo desde la contratación. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en pandemia? Que algunos trabajadores pues ya no querían regresar a la modalidad presencial porque ya habían tenido el beneficio, digamos, del teletrabajo. Sin embargo, si el contrato no lo señalaba, pues teníamos que aplicar la reversibilidad de la modalidad de trabajo o
modificar el tipo de contratación. Entonces, es importante pues que se identifique si es ahora ya en 2024 una nueva contratación, se establezcan los días para poder definir si nos apegamos o no a las distintas reglas. Dentro de este capítulo que la Ley Federal del Trabajo incorporó en 2021, pues vienen algunas particularidades, obligaciones y condiciones de trabajo que hay que respetar, que hay que considerar en los contratos. Y bueno, básicamente las horas de la jornada no se modifican, es decir, los límites máximos prevalecen respecto a la modalidad presencial. Tenemos el derecho a la desconexión laboral, como me parece que debe ser en todos los casos. Y algo importante también que algunos empleados tal vez no estén tan familiarizados o tan conscientes, es que los empleadores pueden utilizar programas tecnológicos para monitorear y supervisar el trabajo. Eh, por ejemplo, estos programas que monitorean eh, las actividades que hacen a través de la computadora los empleados son perfectamente válidos, incluso las cámaras de video, obviamente estando en el centro o en el lugar de trabajo elegido por el trabajador. Y se estima que, o digamos que la propia ley no define que esto sea una invasión a la privacidad. Obviamente, estando en el lugar que el trabajador previamente se seleccionó como su lugar de trabajo en la modalidad de teletrabajo. A diferencia de lo que escucho de Colombia y Costa Rica, en México sí es necesario que el trabajador defina uno o dos lugares de trabajo en casa o en otra casa, digamos, eh, porque tienen que definirse y establecerse diferentes parámetros desde luz, lugar iluminado, lugar sin ruido, e incluso hay que hacer evidencias de que el lugar es apto para realizar el trabajo. Y también, bueno, como comentaba, se permite estas tecnologías para monitorear y supervisar el trabajo. Otra situación importante a considerar es que cuando estamos en esta modalidad, en México la propia ley define que el empleador está obligado a reembolsar el gasto de telefonía, internet y energía eléctrica que el trabajador, digamos, erogue en su actividad. Y como saben, pues es una situación difícil de determinar un monto, porque pues no podríamos, me parece, reembolsar la totalidad del gasto cuando también ese gasto pues está destinado a las actividades propias del hogar. Entonces hay que ponerse de acuerdo, no hay una regla definida de cuánto debe ser el monto. Eh, Se puede reembolsar la totalidad, pero no está uno obligado de los gastos, pero no más allá de esto. Y también, digamos, no es un estándar en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Ya te quedó en mute el micrófono, Ronald. Disculpen. Comentaba que también estos costos varían de la zona del país. No es lo mismo la zona frontera norte, por ejemplo, que el sur o que la Ciudad de México. Entonces, este reembolso de gastos debe ser consensuado entre los trabajadores y el patrón y ponerse de acuerdo respecto de cuánto hay que reembolsar. Esta es una de las dudas más comunes en los empleadores de cuál es el monto que tengo que reembolsar de estos tres servicios. Y como platicaba, digo, creemos que el tope debería ser la totalidad, pero es razonable a lo mejor considerar la tercera parte, tomando en cuenta que una jornada de trabajo es de 8 horas y el día tiene 24 horas. Pero bueno, no hay realmente una regla, ¿no? Entonces, derivado de esta modalidad de trabajo, recientemente, de hecho, finales del año pasado se publicó una norma conocida como la NOM 037,
la cual todavía detalla algunas otras especificaciones que hay que cumplir derivadas del teletrabajo, ¿no? Hay que tener un listado eh, de todos los trabajadores en esta modalidad, sus guardar la evidencia de los lugares de trabajo, sus lugares de contacto, el protocolo de seguridad. Acá en México es obligatorio definir una comisión o un comité mixto de seguridad e higiene que típicamente se revisa cada año y este comité ahora debe de extenderse a los trabajadores en esta modalidad, ¿no? Entonces se tienen que poner a disposición de los trabajadores las normas de seguridad, las normas de emergencia, incluso eh, lo que viene siendo la reversibilidad momentánea. Imaginen que, por ejemplo, por alguna situación un trabajador en alguna semana del mes no puede prestar el servicio de teletrabajo en casa porque tal vez están haciendo alguna construcción cerca o algo parecido, eh, pues debe de haber una especie de protocolo de emergencia para que el trabajador pueda prestar el servicio directamente en un centro de trabajo. Y también esta norma señala algunas especificaciones técnicas de los escritorios, las sillas que cumplan ciertas medidas, ciertas características para que pues cumplan digamos, con su función y no cansen al trabajador, le puedan generar un padecimiento derivado de no estar en un sitio adecuado. Eh, Me parece que en términos generales, esto es lo que México define, Fabio y todo, sobre el Sí. tema del teletrabajo en México. Buenísimo, Rolando. Yo creo que cerrando un poquito el tema que dio apertura a este webinar, me quedo con algunos de los temas, de los aspectos más relevantes. Lo primero es, en efecto, esto ya no es una tendencia, es algo que está ocurriendo, pero realmente es algo que hay que evaluar detenidamente en cada uno de los países, puesto que hay regulaciones que hay que definitivamente seguir cumpliendo para evitar caer en riesgos en la materia y que no obstante, y tal vez adelantando en algunas de las preguntas que hacen, que si existen estudios en la región, definitivamente existen diferentes estudios, pero ¿cuál es la tendencia realmente? Y es un depende del sector, depende de la industria y depende de lo que esté buscando cada uno de los empleadores. Hay alguno, y sobre todo, tal vez algunos de los aspectos que está evolucionando actualmente y es que no obstante, eh, la, la- el ánimo de que los empleados trabajen en casa es mutuo, lo que realmente es que por salud mental eso ha venido migrando. El que sea 100%, pues creo que eso ha cambiado un poquito en el último tiempo para evitar que los empleados pues no salgan de casa y se vuelvan ermitaños, sino también tener una integración con los equipos de trabajo. Y eso, por supuesto, va en línea que queremos abordar muy brevemente y es la desconexión laboral. Con estos cambios y la tendencia de trabajar en casa, lo que ha sucedido es que realmente en lugar de trabajar 8 horas, que ya más adelante vamos a hablar de ese tema de jornada laboral, pues se está extendiendo a jornadas intensas de más de 20 horas y donde realmente ha existido un impacto directo en la salud de los trabajadores y de los colaboradores. Pero ¿qué dicen las reglas de desconexión laboral en los países? Yo creo que está muy alineada estos tres países en lo que se viene diciendo, pero si quieres contarnos un poquito, Joana, ¿qué dice Colombia al respecto? Gracias, Fabio. Sí, mira, si bien viene regulada desde el 2008 con la ley de teletrabajo, en el año 2022 se da la ley 2191 que me gustaría traer a colación dos puntos importantes de esta ley. El primero es que invita a los empleados, o más que una invitación, es una regulación que se debe cumplir a generar una política interna dentro de la compañía de desconexión laboral. Esta política interna debe traer tres enfoques principales. El primero, que las empresas agrupen estas condiciones de desconexión laboral. La segunda es que exista dentro de la política
cómo los empleados pueden levantar una queja o reclamación cuando ven vulnerado su derecho a la desconexión laboral. Y el tercero es cómo la empresa va a atender este tipo de quejas o reclamaciones de los empleados. Recordemos que normalmente estas reclamaciones o quejas se pueden dar a través del equipo de recursos humanos, al equipo de comité de convivencia, pero es importante que tengan en cuenta que si no existe esta política interna dentro de la empresa, el empleado tiene el derecho de acercarse al Ministerio del Trabajo para exponer el caso en el cual se encuentre. Y el segundo punto de esta ley que amplía un poco más el tema de desconexión laboral es que cuando venía ligada al teletrabajo estaba muy enfocada al tema de la jornada laboral. En esta ley del 2091 amplía un poco más también al tema de los permisos, como por ejemplo las licencias que se puedan dar, periodos de vacaciones. Entonces, el tema de desconexión laboral no es solamente para cuando yo me encuentro trabajando, sino también aplica para estas ausencias justificadas que se presenten en el momento. Digamos que este es el enfoque de la ley 2191. En tu caso, Josué, ¿cómo funcionan las normas que se han introducido en la materia? Perdón, es que algo había tocado y no podía quitar el mute. Vamos a ver, en el caso de desconexión laboral, la ley de teletrabajo, la del 2019, lo que puso era una oración, solamente diciendo que el patrono tenía que, más bien que el trabajador tenía derecho a la desconexión laboral para disfrutar de su vida personal, etcétera. En el 2022, hace poco, se amplió un poco más, se agregó un párrafo adicional y básicamente esto lo que dice son dos cosas que tal vez valen la pena resaltar. Uno, dice claramente que la persona trabajadora debe cumplir con su horario establecido y estar disponible para la persona empleadora únicamente durante dicho horario. Entonces, es decir, es respetar la jornada de trabajo. Y también dice que el incumplimiento de esta jornada laboral o si la persona no está disponible dentro del tiempo que debería de estarlo, que eso se considerará como abandono de trabajo. Entonces, si uno analiza esto, Fabio, esto nos puede llevar a pensar lo siguiente, ¿cuántos de los que estamos aquí no tenemos, por ejemplo, el correo electrónico instalado en el celular o no utilizamos WhatsApp como medio de comunicación? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque para respetar la desconexión laboral, este, a veces se puede respetar esto sin querer hacerlo, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, los que tienen puestos de jefaturas le escriben a los subordinados o le mandan un mensaje a las 10 de la noche? Bueno, la otra persona puede abrir el correo y dependiendo de la persona, puede entrar en un estrés y que tiene que responder, a como otras pueden decir, no, pues lo respondo el día de mañana, ¿verdad? Puede que esa persona no tuvo ningún interés, nada más mandó el correo para que no se le olvidara el tema. Bueno, eso puede provocar en las otras personas, en los receptores del mensaje, algún tipo de preocupación que interrumpe esa desconexión laboral, o puede ser un simple mensaje por WhatsApp. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estaba escuchando también un análisis sobre esto hace algunas semanas y se mencionaba de que este tema de la desconexión laboral, si no se establecen las reglas claras patrono-empleado, los empleados a veces se pueden sentir un poco vulnerables ante esto y esto puede inclusive entrar en temas de clasificación de acoso laboral. Vea que también, ¿qué pasa si una persona se levanta para ir al baño y el patrón le escribe, mira, pero no te veo conectado? Bueno, eso se puede malinterpretar también, entonces hay que tener mucho cuidado. Era muy interesante el análisis que se hacía porque se decía de que al estar en teletrabajo probablemente se va a pasar de acoso sexual, al no tener ya presencia física, a acoso laboral. Entonces es donde aquí el mensaje, Fabio, es que todas las empresas tienen que tener claro los procedimientos, tienen que tener claro la comunicación y por cosas que parezcan obvias, tienen que estar establecidas en manuales para que todos tengan las reglas claras, ¿verdad? Y evitar De acuerdo. entonces una desconexión de esto. De acuerdo, yo creo que de cualquier forma sigue existiendo una línea muy delgada en esta materia y siempre es importante, como lo dice Josué, dejar todo documentado. Por eso también
cuando hablábamos de teletrabajo, pues mencionábamos de tener esa importancia de tener por escrito cuando ocurra y cuando en los casos de que hay necesidad, pues dejarlo por escrito en los contratos laborales. Y esta pues creo que no es una excepción. En el caso de México, ¿cómo ha venido imponiéndose esta norma o cómo se ha venido más bien controlando? ¿Cuáles son los aspectos relevantes, Rolando? Bueno, acá, anteriormente a la publicación de las reglas, se tenía, digamos, la idea de que, pues, si alguien está en teletrabajo, pues, ese beneficio le daba derecho al empleador de asignarle tareas fuera de horario. Era como una especie de equilibrio, de decir, bueno, si no vienes a trabajar, pues tendrías que colaborar en horas distintas, ¿no? Era una especie como de regla no escrita de cómo llevar esa parte. Entonces, la ley, cuando se modifica, pues reitera que los horarios son los mismos y que hay que desconectar al trabajador de sus obligaciones cuando termine la jornada, tal cual, ¿no? O sea, yo creo que emulando otras legislaciones y atendiendo, digamos, a la justicia en ese sentido, ¿no? De no por tener esta modalidad vas a tener que estar disponible más tiempo. La jornada se respeta, ¿no? Y digo, creo que en general las aportaciones que dio Josué son muy parecidas. Creería que si esta parte la ignoramos y somos empleadores, podemos tener quejas. Acá los trabajadores, como me parecen muchos de las legislaciones de Latinoamérica, pues son proteccionistas, ¿no? En el sentido que el trabajador se ve a ojos de la autoridad como la parte débil de la relación laboral y por lo tanto pueden ser, pues nos puede traer un problema, algún tipo de multa o algún tipo de inspección de parte de la autoridad laboral si no cuidamos esa parte. Yo creo que estos protocolos se tienen que definir contrato por contrato y en México en la propia norma que regula el tema del teletrabajo. Definitivamente, y creo que esto nos abre la puerta para hablar del siguiente tema que justamente va muy alineado con todo lo que estamos hablando y se llama jornada laboral. Todos estos aspectos, digamos, de desconexión han generado, digamos, siempre la necesidad de evaluar con detenimiento los cambios que se presentan en materia de jornada laboral. En Colombia se introdujo recientemente una norma que dispone una reducción de la jornada laboral. En Costa Rica hay esquemas, digamos, diferentes a estos donde se busca reducir también la misma, pero con menos días de trabajo. Entonces, si quieres, abordemos, Joana, cómo viene implementándose esta ley de reducción y cuáles son los impactos directamente para empleado o empleador en este tema. Gracias, Fabio. Sí, como lo mencionas a través de la ley 2101 de 2021, se viene promoviendo el tema de la reducción de la jornada laboral. En Colombia veníamos con una jornada de 48 horas hasta junio del año pasado, de 2023, y a partir del 16 de julio inicia un cambio dentro de la jornada laboral. En este momento nos encontramos en 47 horas a la semana. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Llegar a 42 horas en el año 2026. Algo que generó un poco de ruido el año pasado cuando se empezó a dar la implementación de esta norma fue la preocupación precisamente de los empleados de, ok, me estás disminuyendo 1 hora a la semana, ¿también me vas a afectar mi salario? No, lo que busca esta norma es mantener el mismo salario para los empleados, su salario fijo, pero busca es aumentar la productividad al interior de las empresas por parte de nuestros empleados. Algo importante también a considerar es cuando estamos haciendo el cálculo de las horas extras o recargos nocturnos, el factor o la ecuación matemática que se maneja en Colombia para realizar el cálculo de las horas extras y recargos tiene una afectación en el factor por el cual se determina este valor. Entonces, a medida que va disminuyendo
la jornada laboral asimismo va disminuyendo este factor. En este momento nos encontramos en un factor de 235 para el cálculo de este trabajo suplementario. Importante también de esta ley, no establece, como estaba de pronto estipulado antes, el horario exacto en el cual se debe determinar esta jornada laboral, pero sí tiene unos mínimos y unos máximos. Nos habla de que como empleadores podemos acordar con nuestros empleados el cumplimiento de la jornada laboral entre 5 o 6 días, respetando un día de descanso, con un mínimo de 4 horas y un máximo de 9 horas. Entonces, empiezan las empresas o dan inicio a, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar? Vamos a disminuir 10 minutos cada día o trabajamos 1 hora menos los sábados. Vamos que aquí también entran las empresas a hacer esta revisión de cómo van disminuyendo la jornada laboral en las empresas. Algo importante a considerar es que en Colombia se viene revisando la reforma laboral desde el año pasado. En diciembre de 2023 hay 2 artículos muy importantes que nos determinan la jornada laboral que va a iniciar desde las 6 de la mañana, la jornada laboral diurna, de 6 de la mañana a 7 de la noche, y la nocturna, pues de 7 de la noche a 6 de la mañana. Este es un cambio importante para las personas que procesamos nómina y para los relojes de control de este tipo de overtime o horas extras. En este momento nos encontramos de 6 de la mañana a 9 de la noche, entonces hay un cambio de 2 horas para iniciar la jornada nocturna. Otro cambio importante de la reforma laboral es el artículo 19, que es el pago en en días de descanso o días festivos. Actualmente se paga un porcentaje del 75%, un recargo del 75% sobre esta jornada. Pero ya con la reforma laboral se va a llegar a un 100%. Entonces, a partir de julio del 2024 deberá aumentarse a un 80%, en julio 2025 a un 90% y vamos a llegar al 2026 a un 100%, que este porcentaje coincide con el número de horas, perdón, de trabajo semanal, que es de 42 horas. Algunas excepciones que se presentan en la jornada laboral para personas menores de edad que están en 40 horas, que ya pues ahí no aplica el límite de las 42, para empleados de dirección, confianza y manejo, para empleados que trabajan en funciones insalubres o peligrosas, como por ejemplo las personas que están expuestas, a rayos X, o los operadores de pistas de avión en aeropuertos, y los trabajadores de servicios domésticos, que ya están estipulados dentro de unas jornadas laborales especiales y que para todo el resto aplica de 42 horas. Este es el impacto o los cambios más significativos que ha tenido la jornada laboral en Colombia. Gracias, Joana. Y lo mencionaba anteriormente, creo que Costa Rica está entrando a hacer algo un poco más disruptivo que lo que ocurre en los demás países de la región, hablando de reducir jornada, pero sobre todo de reducir tiempos y haciendo esquemas diferenciales de trabajo. Josué, si quieres contarnos un poquito cómo funciona eso, y Alondra, ¿quieres pasar a la siguiente diapositiva? Claro, claro, con todo gusto. Vamos a ver, en el caso de Costa Rica, bueno, como dato nada más curioso, para todos los países que estamos aquí, los 3 formamos parte de la OCDE, ¿verdad? Y en el estudio más reciente, la OCDE indica cuáles son los países que trabajan más. El número 1 es México, número 2 Costa Rica y número 3 Colombia. Entonces, estamos en el top 3 de los más trabajadores, después sigue Chile, después ya se sale Latinoamérica. Pero bueno, me pareció un dato interesante y por eso pues tiene sentido lo que hace Colombia de estar analizando una posible reducción de jornadas. En el lado de Costa Rica, este, hay un proyecto que se ha estado manejando durante ya hace varios años, que es jornadas
se llaman 4x3 o 3x4, ya las voy a detallar, pero para tener tal vez el contexto general, en Costa Rica, igual que en Colombia y México, manejamos 3 tipos de jornadas, la diurna, mixta y nocturna. En la diurna, el máximo que se trabaja es de 48 horas a la semana y esto fue pensado, recordemos que esto viene desde la creación de la Constitución Política, entonces esto tiene más de 80 años. Fue pensado de que la distribución de estas 48 horas fueran en 6 días para tener un día libre, ¿verdad? Entonces es diseñado para que trabajen 8 horas durante 6 días, 6 por 8, 48 horas en la diurna, en la mixta que trabajen 7 horas y en la nocturna que trabajen 6 horas a la semana, perdón, al día, siendo 36 horas a la semana. Em, Ahora bien, si pasamos a la siguiente diapositiva, Alondra, hay que considerar también que nuestra normativa, el Código de Trabajo menciona la posibilidad de la jornada acumulativa, que es decirle a las empresas, mira, ustedes, si así lo desean, no necesariamente tienen que hacer que las personas trabajen de lunes a sábado o 6 días. Ahora digo de lunes a sábado, pero puede ser de domingo a viernes o de lunes, perdón, de martes a domingo. Se acomoda como la empresa lo desee, pero normalmente es de lunes a sábado. Pueden hacer de que esta jornada sea de menos días, que la reduzcamos. Y así es como sucede al día de hoy en trabajos administrativos, en la mayoría es de lunes a viernes aquí en Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que le permite la ley es, ok, de lunes a viernes sabemos que el máximo de horas era 48, entonces distribuyamos esas 48 horas, digámoslas entre 5 para saber cuántas son los días a la semana, al día, perdón, las horas al día que tienen que trabajar. Y eso es al final la discreción del empleado o empleador. Al final lo que quede establecido en el contrato, eso es lo que se tiene que respetar. Entonces, ¿qué es lo normal en Costa Rica? Trabajar de 8 a 5, de 8 a 5 y medio, 8 a 6. Eso es como lo más común. Ahí no vamos a completar nunca las 48 horas, que una jornada un poquito reducida, pero bueno, eso es lo que quedó establecido y eso es lo que se respeta. Si se supera esas horas que quedaron en el contrato, lo que se considera como jornada extraordinaria, como una hora extra, popularmente se menciona así, y esa tiene una remuneración de un 50% adicional del costo de la hora. Eh, entonces, la diferencia entre jornada y horario, jornada viene siendo el número de horas trabajadas por día o por semana y horario viene siendo pues donde se menciona la hora de entrada y la hora de salida y la hora de descanso dentro del día laborable. Ahora bien, si pasamos a la siguiente, Filmina, ¿por qué todo esto es importante? Porque en Costa Rica les decía en la primera intervención de que hay mucha presencia de empresas multinacionales y dentro de lo que más ha crecido en los últimos años ha sido lo que es la industria médica, la manufactura la manufactura avanzada. Entonces aquí estamos hablando de todo lo que tenga que ver con dispositivos médicos. Eso es muy fuerte aquí en Costa Rica. Estas empresas normalmente tienen procesos de producción de 24 horas, entonces ocupan tener pues empleados siempre, ¿verdad? No pueden parar su proceso productivo. Por eso es que a nivel internacional, este tipo de empresas normalmente manejan jornadas de 12 horas al día. ¿Qué es lo que pasa? De que, pues, si aquí lo que yo puedo trabajar es en jornada, por ejemplo, diurna, con un máximo de 48 horas, entonces la lógica sería, bueno, si yo ocupo que las personas trabajen 12 horas, con 4 días que trabajen a 12 horas, eso me suma las 48. Y así se hace el día de hoy tal cual. Trabajan algunas empresas, algunas personas 4 días y tienen 3 días libres. Ahí lo que está pasando el día de hoy es que esta jornada no está en el código de trabajo permitida tal cual se está haciendo. Por eso es que las empresas ahorita tienen que estar pagando horas extras. ¿Por qué? Porque la ley lo que permite es trabajar hasta un máximo de 10 horas ordinarias. Entonces, si yo ocupo que trabaje 12, trabaja 10 en jornada acumulativa y las 2 horas adicionales siempre van a considerarse como horas extras. Entonces, esto está encareciendo, pues, obviamente los costos de las empresas. Y las personas que trabajan en esta jornada 4x3, si usted les pregunta, yo hice la indagación con varios contactos que trabajan, pues se sienten muy contentos. ¿Por qué? Porque tienen 3 días libres, número uno, y número dos, porque perciben
un ingreso adicional por estas 2 horas que todos los días trabajan de más, para que se les pague como horas extras. Entonces, hay un proyecto que se había presentado hace varios años para regular esto, para que ya más bien haya mayor seguridad jurídica y que las empresas puedan pues utilizar este modelo sin ningún problema. Ese proyecto lo que decía es, ok, vamos a permitir de que las personas ya no trabajen o ya no quitar este límite de 10 horas al día y que ya puedan trabajar las 12 horas. Y con esto entonces, las 12 horas se considerarían ordinarias en jornada 4x3. También se menciona el proyecto 3x4, que es al revés. Este es para horarios nocturnos, que trabajen 12 horas en la noche durante 3 días y que tengan 4 días libres, que tiene sentido porque es más duro trabajar en la noche que en el día. Al final, el proyecto era muy interesante, tenía algunos pros y algunos contras. Al final, el proyecto, pese a tener la aprobación ya a nivel del Congreso, o lo que es en Costa Rica la Asamblea Legislativa, se vino abajo por un análisis que hizo este, la Sala Constitucional, donde encontró de que hubo un error, un vicio en un procedimiento. No entraron ni siquiera a revisar el fondo, sino fue por un vicio de que pasó una comisión eh, de asuntos hacendarios que no tenía nada que ver con esto. Entonces, ya por eso dijeron, no, ese proyecto tiene un vicio, no se puede, tiene que volver a empezar desde cero y a seguir todo el proceso. En eso estamos al día de hoy, se va a volver a plantear el proyecto y pues que siga todo el procedimiento normal, pero hay mucho, la tendencia al día de hoy es de que esto es una necesidad y que probablemente es algo que va a ser de interés de que sea aprobado. Dentro de los detractores se menciona el tema de salud, de que tal vez no es tan saludable que unas personas trabajen 12 horas, por eso es que aquí se quitó, por ejemplo, dentro de las posibilidades a las personas que están, a las mujeres que están en estado de embarazo, ellas no pueden acogerse a eso, entonces las empresas tendrían que manejar la jornada 4x3 o 3x4, más las jornadas ordinarias, para aquellas personas que no quisieran pasarse, que sigan entonces en su jornada ordinaria como tal. Que todo en materia laboral siempre va a tener diferentes interpretaciones, diferentes perspectivas. Escuchaba a una mujer embarazada, eh, bueno, perdón, no era una mujer embarazada, una mujer madre que decía, mira, pero a mí más bien me interesaría pasarme a jornada 4x3 porque me permitiría tener 3 días con mi hijo y es más fácil que alguien me cuide al hijo 4 días y yo cuidarlo 3 días a que me lo tengan que cuidar 6 días a la semana. ¿Verdad? Entonces fue una interpretación un poquito diferente a lo que se pensó de que más bien esto podría ser perjudicial para la mujer embarazada o la madre, cuando más bien se puede opinar lo contrario. Entonces es muy interesante. Dentro de los temas positivos, claramente es mayor tiempo libre de descanso, se aumenta la base salarial porque las personas que hoy en día tienen estas jornadas 4x3, como les dije, perciben horas extras. Si se pasan, si se aprueba la ley y se establece la jornada 4x3 como una jornada ordinaria, es decir, que las 12 horas son ordinarias, ya no va a percibir extras, pero entonces para recuperar ese dinero que estaría dejando de percibir se habla de que se le tiene que aumentar la base del salario en un 16.67, según lo último que se mencionó, en la jornada diurna y en un 25% en la jornada nocturna, que a la larga, ya como empresa, pues no pudiera ser tampoco, o sea, no es un escenario negativo porque ya de por sí la empresa estaba pagando horas extras, ¿verdad? Entonces, más bien, todo esto lo que pretende es establecer jornadas más acorde a la realidad del mercado, es solamente para ciertas industrias, específicamente estas de dispositivos médicos, no es que todas las empresas van a poder implementar esto. Eh, y nuevamente, han habido muchos detractores, muchas personas a favor, costó que la Asamblea lo aprobara, pero bueno, pasó este tema de la Sala Constitucional que se lo trajo abajo y hay que esperar en los siguientes días o meses cómo va a evolucionar esto, si hay una fuerte intención de que así sea, y esto claramente tendría impacto en muchas de las empresas que estamos aquí.
Gracias, Josué. Yo creo que esto nos lleva y con el comentario que tú mencionabas de Latinoamérica, de por qué México es uno de los que más trabaja, creo que Rolando nos puede contar un poquito más de eso, de definitivamente México, a pesar de las reformas laborales que ha tenido y las nuevas normas que ha introducido, sigue siendo de los países con más horas laborales eh, continuas que deberían tener dentro de semana 48 y que han introducido unas normas para incrementar incluso los días de vacaciones, que era algo uno de lo que peleaban mucho en México, que era de los países que menos días de vacaciones tenía antes, 6, ya han venido subiendo creo que al doble. Rolando, si quieres contarnos cómo va evolucionando un poquito este tema de jornada y qué ha traído las nuevas normas frente a esto. Sí, bien, gracias, Fabio. Pues muy interesante lo que nos platican también del caso Colombia y Costa Rica. Eh, Les platico pues que en México la jornada laboral pues es de las más extensas entiendo, del mundo. Ahora, eh, pues nuestra ley laboral eh, se desprende este tema de la jornada de la Constitución Política de México, que tiene más de 100 años de vigencia, es decir, estos horarios tienen pues 105 años como regla. Tenemos acá tres tipos de jornada: eh, la diurna de 8 horas, nocturna de 7 y la mixta, que es la que comprende horarios combinados de 45 horas semanales. Eh, este tema, pues ya en México se han publicado algunos estudios en el entendido de que pues jornadas más largas, y derivado de eso también estaba complicado el tema de vacaciones. Eh, Está comprobado pues que estos jornadas extensas con pocas vacaciones no abonan a la productividad, si bien a las horas totales sí, pero no necesariamente a la productividad. Y bueno, recientemente se aprobó esta ley, apenas el año pasado, de aumento de vacaciones. Dependiendo de la antigüedad se va moviendo el número, pero pues en el primer año de la relación laboral aumentó al doble, lo cual pues creo que en principio pues sí fue bien recibido por la fuerza laboral en México, pero también de repente el costo a los empleadores aumentó, ¿verdad? Entonces creemos que el que se modifique la jornada, ahora está una propuesta de reforma de ley, está detenida. Se estimaba que el año pasado se iba a publicar, iba a pasar por las dos cámaras, pero no fue así. Este año es electoral. Se estimaba que para este mes, abril, ya hubiera estado publicada. Aparentemente ha perdido fuerza. Sin embargo, creemos que tiene altas posibilidades de en este año se modifique. Ahora la discusión va a ser si se va a hacer de manera escalonada, como entiendo pasó en Colombia, en Chile también, de que no fue hacer una disminución, digamos, brusca de las horas, sino tal vez cada cierto tiempo bajar 1 o 2 horas para poder adaptar a, digamos, la plantilla y los procesos de trabajo. Ahora es lo que está en discusión. Eh, Saben que también en México algo importante de considerar es el tiempo extra. Si bien es cierto que estas modalidades de 4x3 están permitidas, el propio artículo 59 de la ley te dice que si el patrón y el trabajador se ponen de acuerdo, se puede hacer una combinación de horas sin que las horas semanales excedan, y esto nos permite tener cualquier modalidad digamos, de horario. Alguna vez me tocó ver, por ejemplo, una cadena de restaurantes que tenía horarios de 12 horas viernes, sábado y domingo, y en algunos días entre semana de 4 horas, que en convicción daban 48 horas. Eso para adaptarse, digamos, a la operación de ese giro. Y en manufactura es bastante frecuente tener estas modalidades de 4x3
o 3x4. Esa parte, digamos que está pues, establecida en muchas empresas. El problema es si tiene que ver con el tiempo extra, que a diferencia de otros países de la región en México, el tiempo extra se paga con salario doble. eh, y cuando se exceden de 9 horas a la semana, es salario triple, lo cual pues convierte en digamos, un beneficio caro. Los días de descanso en donde el trabajador, por convenio con el patrón, realiza sus funciones, también tiene un costo doble. Entonces, la disminución de la jornada combinado con las horas, pues va a ser complicado para las empresas como costo. De entrada está detenido, pero creo que va a ser la tendencia. Como saben, ahora se habla de que estas épocas tienen que ver mucho con el bienestar de los colaboradores, a diferencia, digamos, de hace 10 años o 20 años, que pues lo más importante era tal vez enfocarnos a la productividad, dejando un poco de lado al bienestar de los trabajadores. Ahora es más difícil enganchar, me parece, a los trabajadores dentro de las organizaciones. La permanencia de ellos es menor en promedio que en otras épocas, y pues si se abonan a estos beneficios o a este bienestar, pues probablemente podamos tener una plantilla más estable. Sin duda, creemos que México debería o está cerca de hacer esta disminución de horas, y creo que va a ser tal vez la forma más, digamos, apropiada hacerlo de forma escalonada, aunque todavía no hay nada oficial al respecto. A grandes rasgos, así es como se ha comportado acá. Gracias, Rolando. Y bueno, yo creo que con cerrando esta segunda parte, o bueno, tercera, yo creo que ya podríamos adentrarnos un poquito a hablar un poquito más de tendencias de fiscalizaciones que las entidades de vigilancia y control puedan estar haciendo en materia de seguridad social, o cuáles son los aspectos más relevantes que vale la pena considerar a fin de mitigar esos potenciales riesgos. Ya hablábamos de dejar todo documentado, que en los contratos, si había un cambio de teletrabajo o trabajo en casa o cual fuera el caso, se dejara documentado, y por supuesto cumplir con las normas de desconexión laboral. Hablemos un poco del tema de seguridad social, y si quieres, Joana, por favor, iniciemos con Colombia hablando un poquito de cuál es esta entidad que vigila el cumplimiento de seguridad social, y cuáles son los aspectos que hoy en día está fiscalizando en las diferentes compañías. Gracias, Fabio. Así es. La UGPP es la unidad de gestión pensional y parafiscal, es la entidad en Colombia que controla, regula, inclusive sanciona a las empresas y a los independientes, y aquí voy a abrir ahorita un pequeño capítulo para independientes, sobre todas aquellas contribuciones que se hacen al sistema integrado de seguridad social en Colombia. Alondra, si me ayudas con la siguiente slide, por favor. ¿Qué hace la UGPP? Entonces, aquí es importante que cuando las empresas reciben los actos administrativos de la UGPP, sepan diferenciar cuál es el tipo de acto que se está recibiendo. El primer acto y el más amigable se denomina acción persuasiva, que es donde la UGPP invita a las empresas a revisar en cierto periodo para ciertos empleados las contribuciones que se realizaron a las entidades de seguridad social a través de la pila. Entonces, es importante prestarle atención a las acciones persuasivas, revisar qué es lo que le está sugiriendo la OGPP, y que las empresas revisen al interior la definición de sus bonificaciones, auxilios, salarios, cómo se está pagando las horas extras, los tipos de cotizantes que se están reportando ante la seguridad social, porque si llega la acción persuasiva es por algo, es porque la UGPP algo está detectando.
Ya la acción de fiscalización es una acción donde la UGPP hace un requerimiento mucho más completo de la información de la empresa. Entonces solicita información de nómina detallada de los empleados, contratos, copias de afiliaciones. Desde la parte contable solicita el detalle de balances o movimientos contables. Luego de que se entrega esta información a la UGPP la integra, la analiza y emite una liquidación oficial si encuentra inexactitudes. Entonces, cuando se encuentran estas inexactitudes, las empresas tienen dos caminos. Uno, aceptar que efectivamente se encontró alguna inconsistencia, alguna inexactitud en la contribución que se realizó y aquí la empresa debe pagar la contribución que dejó de pagar, los intereses, dependiendo del periodo que está reclamando la UGPP, y la sanción por inexactitud. Ya en este punto de acción de fiscalización, la UGPP tiene la potestad de ponerle a las empresas, imponer una sanción por no haber revisado a tiempo las contribuciones que venía realizando. El otro camino es que las empresas hagan una reclamación ante la UGPP, preparen toda una documentación para poder argumentar la inexactitud que la UGPP le está reportando. La UGPP vuelve y revisa esta información y si definitivamente la UGPP especifica que en efecto hay una inconsistencia en lo que está reportando, vuelven las empresas a tener dos caminos, o pagan o pueden ya en esta segunda instancia apelar ante un juez que lo que reclama la UGPP no es así. ¿Qué es lo que pasa con esto y con estas reclamaciones? Obviamente el tiempo que se extiende, ¿no? No es lo mismo que yo pague a hoy una reclamación de la UGPP, una sanción a hoy por inexactitud, a que tal vez yo me siga extendiendo porque los intereses y la sanción me va a seguir aumentando. Entonces aquí es donde las empresas deben tomar la decisión que van a hacer. ¿Qué compara la UGPP o cómo le llega la información a la UGPP de que puede presentarse alguna inconsistencia por parte de las empresas? Entonces, tiene varios mecanismos, como por ejemplo las entidades de seguridad social pueden reportar a esta entidad alguna inconsistencia que perciban de las empresas a través de los aportes pila que se hacen de las plataformas de seguridad social o a través de la información exógena o medios magnéticos. Y en este punto es importante mencionar a la parte de los independientes. En el último año, la UGPP ha venido prestando mucha atención a las contribuciones de los independientes. ¿Y cómo se puede llegar a dar cuenta la UGPP de esto? A través de las declaraciones de renta de persona natural que efectúan estas personas versus su valor de ingresos, versus el valor que cotizaron a una entidad de seguridad social. Muchas veces no se integra y no es correspondiente el valor. Entonces la UGPP ha venido también realizando acciones persuasivas a las personas también de prestación de servicios. Siguiente, Alondra, gracias. ¿En dónde debemos de prestar atención las empresas? Por ejemplo, en la parte de omisión, como lo menciona ahí, en la información exógena o medios magnéticos. Realmente este punto es importante porque todo se integra ahora en Colombia. Entonces, toda la información de nómina, lo que yo reporto en las entidades de seguridad social cuando pago, la transmisión de la nómina electrónica, la información exógena o medios magnéticos que reportan las entidades, todo se debe integrar, todo debe cuadrar. Matemáticamente todo cuadra en este tipo de omisiones, entonces la UGPP se puede dar cuenta a través de estos mecanismos. La inexactitud que a veces reportamos, sobre todo la parte de ausentismos de manera errada en la seguridad social. ¿A qué me refiero con ausentismos? A pagos, por ejemplo, de vacaciones, de incapacidades, de licencias, no aplicamos bien las normas, por ejemplo, para el pago de parafiscales acá en Colombia. Entonces, ahí esa parte de inexactitud hay que prestar mucha atención. Hay que prestar atención en Colombia a lo que determinamos como conceptos salariales, conceptos no salariales,
a los estados de afiliación. ¿Por qué a los estados de afiliación? Porque pues en Colombia hay un proceso especial frente a las administradoras de salud, de pensión, de riesgos laborales para realizar las afiliaciones a las entidades de seguridad social de los empleados. Entonces es importante garantizar que las afiliaciones se hagan desde el primer día que empieza a laborar el empleado y para riesgos laborales un día hábil antes del inicio del contrato. También se puede presentar dentro de los reportes de pago de la planilla pila que se asigne un subtipo. Aquí se menciona, o se habla mucho del subtipo de cotizante, y es que los aprendices SENA, que de pronto son los parafiscales, el SENA es la entidad nacional de aprendizaje donde las personas se inscriben para realizar cursos técnicos o tecnológicos, y que por ellos, cuando están vinculados haciendo la práctica dentro de las empresas deben hacer unas contribuciones, bien sea a salud o a salud y riesgos laborales, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el aprendiz. Dentro de la planilla pila existen unos tipos de cotizantes especiales para ellos. Entonces puede presentarse que algunas compañías de manera errada asignen estos tipos de cotizantes especiales a los empleados y se presente una evasión en el pago de parafiscales. Asimismo, cuando las personas están pensionadas o cuando hay extranjeros dentro de la compañía. Entonces, aquí la invitación, ¿cuál es? A prestar mucha atención a las empresas cuando reciben estos avisos persuasivos, a revisar que las contribuciones, los conceptos, los tipos de cotizantes se estén realizando dentro de los parámetros regulares de cada empleado, que se esté haciendo la contribución en parafiscales de manera correcta antes de que llegue una solicitud completa de requerimiento de información, porque va a llevar mucho más trámite y va a ser mucho más complejo ante esta entidad. Gracias, Fabio. Aquí en Costa Rica, José, creo que es algo similar. También hay algunos temas que hay que revisar frente a planillas, a la información que sea verídica. ¿Cuáles son esas multas que eventualmente se pueden ver afectados y bueno, esas tendencias relativas al tema? Claro, sí, es muy similar. Vamos a ver, aquí en Costa Rica, para los que están en el exterior, básicamente la institución que regula todo esto se llama la Caja Costarricense de la Seguridad Social, conocido como la Caja, para efectos de que nos puedan entender. La Caja básicamente, o a través de la Caja o el Ministerio de Trabajo, es donde se supervisa todo esto. Pero básicamente yo diría que, para ponerlo de una forma sencilla, hay dos tipos de revisiones o inspecciones que se realizan. Una es casi que al azar, que es cuando nada más llega un inspector y les toca la puerta a la oficina, no tiene que ser avisada previamente, y ahí se puede solicitar información como el cálculo, como la planilla reportada, como información de los cálculos, como información de las cuentas contables relacionadas a la planilla, y ahí lo que pretende es identificar si hay alguna diferencia. No son tan comunes, hay empresas que llevan 20, 30 años y nunca han sido visitados de esta manera. Hay otras que sí son las más comunes, que son revisiones porque anterior a eso hay una denuncia interpuesta. Em, Esto quiere decir de que una persona, un ex empleado, ya fue y pues ante el ministerio y puso algún tipo de reclamo de que algo no se está haciendo bien, o que no la liquidaron bien, o que no le pagaron lo que le tenían que pagar, o que el salario nunca fue reportado a la seguridad social. Hay un montón de situaciones que pueden dar origen a esto, y eso sí puede desencadenar pues revisiones un poquito más fuertes, y económicamente también puede significar algo bastante representativo, porque hay recargos, hay multas, hay recargos por omisión, recargos por presentaciones tardías, etcétera. Y hay algunas otras más administrativas que son las que pusimos aquí, que son tal vez inclusive hasta más comunes, que tal vez la planilla o la persona encargada de planilla no lo reportó a tiempo, la planilla mensual, o que omitió incluir a un empleado. Entonces, para todo esto hay sanciones
que aquí se las dejamos, van basadas o establecidas en función del salario base en Costa Rica, que es alrededor de $800. Si avanzamos a la siguiente, aquí lo que nos gustaría revisar desde la Seguridad Social son algunas tendencias también en cuanto a licencias. Todas estas son las licencias que tenemos. Tenemos por enfermedad, por maternidad, paternidad, cuidado de menores, accidentes de trabajo y licencias por enfermedad familiar. Entonces, todas estas funcionan muy parecidas. Es que si estamos ante un hecho como los que el título mismo menciona, que se puede ir a la Seguridad Social y solicitar un tipo de licencia en el cual el empleado va a recibir una remuneración sin la necesidad de trabajar y la empresa pues obviamente no tiene que pagarles nada. Tal vez la salvedad es la de maternidad y paternidad y aquí es donde queríamos hacer énfasis a la tendencia actual en cuanto a estas dos específicas. En la licencia de maternidad, que es cuando pues, la persona está en estado de embarazo un mes antes del nacimiento, tiene que salir a licencia y 3 meses posteriores, para un total de 4 meses. En esta, básicamente, el trabajador asume, perdón, el empleador asume un 50% y la Caja Costarricense asume el otro 50%. Pero aquí tal vez lo interesante es lo que pasó hace pocos días. Hubo una situación donde, y eso lo decimos como tendencia, donde hubo una pareja del mismo sexo femenino, ¿verdad? Que tuvieron un hijo. Entonces, pues la mamá biológica claramente solicita la licencia sin ningún problema y se le otorga, pero la otra mamá, ¿verdad? Que no era biológica, hizo la solicitud también de licencia por maternidad. Entonces, eso fue a juicio y todo y se le dio la razón a la mamá. Entonces me pareció curioso porque la tendencia, según eso, es que entonces ambas mujeres tenían derecho a la licencia por maternidad con la justificación de que es para crear un vínculo con el niño, que en parte tiene razón, ¿verdad? En la de paternidad, bueno, y esta licencia de maternidad es que cada mujer recibió 4 meses bajo esta licencia, subsidiada en cierta parte por la caja y la otra parte por la empresa. En la de paternidad pues es mucho menor, ¿verdad? Como suele pasar, yo creo que en todos los países. Aquí lo que los padres reciben es 2 días durante 4 semanas posterior al nacimiento. Es decir, lo que va a recibir es un total de 8 días de días bajo licencia. Esto es relativamente nuevo también, esta licencia de paternidad. Aquí inclusive al final ponemos una estadística de que si uno toma los nacimientos del 2023 versus las personas que pidieron licencia de paternidad, estamos diciendo que un 88% de los padres pues sí solicitaron la licencia, lo cual es bastante bueno. Y bueno, esto probablemente ya se va a convertir en una realidad que de ahora en adelante se va a disfrutar. Pero bueno, si uno se pone a analizar en la licencia de maternidad versus licencia de paternidad, ¿qué pasaría entonces o qué pasa con el padre, con los vínculos que también es importante crear, ¿verdad? Que tal vez no es proporcional una con la otra. Eh, Creo que en los otros países, y no sé, Rolando, también si nos pudiera comentar del lado de México más adelante, sería muy interesante cómo funcionan estas licencias. Y finalmente, Alondra, si avanzamos a la siguiente, otros elementos importantes sobre tendencias laborales en Costa Rica. Uno, hemos venido hablándolo sobre la llegada de empresas o de alta inversión extranjera directa en Costa Rica, en empresas mucho del sector de servicios y la mayoría de manufactura. Y la importancia de estas empresas de manufactura es que requieren una mano de obra pues bastante alta en cantidad y en conocimiento. Y entonces esto tiene mucha influencia en el tipo de perfil de las personas, ¿verdad? Entonces se habla de que los perfiles más buscados ahora es producción, ingeniería, control de calidad, logística, también que tengan habilidades técnicas y especializadas en manufactura avanzada. Entonces eso es importante para que el mercado se vaya adecuando a las tendencias laborales de Costa Rica. También, bueno, ya hablamos del teletrabajo y la flexibilidad laboral. Por ahí se han escuchado conversaciones un poco filosóficas de que también ya deberíamos estar pensando en jornadas laborales discontinuas, que eso es de que si yo tengo que trabajar 8 días al día,
que yo mismo me lo pueda distribuir, que si quiero trabajar 4 días en la mañana y después tomo 2 días, perdón, 4 horas en la mañana y después tomo 2 o 3 horas libres para hacer algún tema personal y después continúo con mis otras 4 horas, que eso es algo que se debería estar poniendo ya a discusión. Eso no sé ni en el corto plazo, claro está, pero bueno, es parte de las tendencias que se han venido conversando. Y también de que por todo el tema de teletrabajo, por todo el tema de estrés que puede significar esto, también ahora la tendencia en temas de bienestar es entrarle mucho a temas de salud, en temas de meditación, de mindfulness, temas de consultas médicas. El tema de gimnasios ha sido muy común ahora y más que todo en todas esas empresas multinacionales nuevamente, casi que algunas hasta les han construido el gimnasio dentro de las instalaciones o otras lo que hacen es tener convenios con cadenas de gimnasios. Bueno, eso ha sido la tendencia hoy en día y nuevamente se está entrando muy fuerte lo que es el tema del bienestar y de la salud. Y aquí también, ya como conclusión de esto, es de que yo creo que en todos los países la normativa tiene que ir evolucionando, ¿verdad? Porque estos beneficios, si uno los pensaba hace 80 años de darle gimnasio a las personas, pues ni por la mente les pasaba. Pero bueno, ahora es muy normal. Entonces, también deberían estar las reglas totalmente claras del tratamiento a nivel de la seguridad social, a nivel de impuestos sobre la renta, de todos estos beneficios que nuevamente eh, ya son normales y es algo que tenemos que tener claros todos en los diferentes ámbitos en los que laboramos. Gracias, Josué. Y pasando, finalizando, digamos, este tema frente a México, Rolando, se habló y fue muy popular el tema de la reforma laboral en México, donde se prohibía todo el tema de subcontratación. Cuéntanos un poquito de eso y cómo ha evolucionado un poco las revisiones que hace el IMSS en México y las tendencias en fiscalización. Claro, bueno, antes de empezar con esa parte, me gustaría explicar brevemente la estructura de la seguridad social en México. Básicamente se parte en tres conceptos. Los pagos de seguridad social, hay recursos que se van directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, que atiende pues las incapacidades de enfermedad y maternidad, las guarderías, prestaciones sociales, temas de invalidez permanentes o parciales, riesgos laborales, ese digamos que a pesar de que hacemos un solo pago como empleadores, unos recursos se van a estas partes. Luego tenemos las administradoras de fondos de retiros, mejor conocidos como el Afore. Las cuotas de retiro, cesantía y vejez, se acumulan en una subcuenta individual de cada trabajador y se aportan a estas entidades independientes que muchas están vinculadas a un banco, por ejemplo. Y también tenemos el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores, que un porcentaje de las cuotas también se distribuyen a esta parte. Este instituto también crea una subcuenta de vivienda por trabajador y otorga eh, créditos de vivienda a los trabajadores activos. Y bueno, básicamente así es la estructura, digo, nada más para que lo tengamos identificado. Y si me ayudan con el siguiente slide, justamente arrancamos con el tema de las tendencias en México, eh, de la seguridad social y pues también vinculadas a los temas de la ley laboral, que en principio en México la seguridad social, la ley de seguridad social se desprende de la ley federal del trabajo, ¿no? Aquí tuvimos un cambio muy importante en el 2021, en donde se prohibió la subcontratación. Esta modalidad pues permitió que los empleadores que subcontrataban su fuerza laboral por medio de agencias pues tuvieran que descartar ya esa modalidad de empleo y contratar directamente a los trabajadores. Ahora lo que se permite acá en México es lo que se conoce como la contratación de servicios especializados. Y digamos que básicamente esto se refiere a cuando contratamos
un servicio del cual la empresa no tiene dentro de sus estatutos, no puede, digamos, ejecutar. Por ejemplo, si tenemos una empresa de manufactura de productos, componentes electrónicos, es válido que contrate servicios de vigilancia, ¿no? Una agencia de vigilancia y que nos provea de guardias de seguridad. Esa parte es válida. Sin embargo, para poderlo contratar, tenemos que revisar que estén registradas hasta, la empresa que provee estos servicios ante la autoridad laboral y en un registro que se conoce como REPSE, que es el registro de los servicios especializados. Entonces, la seguridad social, el Instituto Mexicano de Seguridad Social y el de Vivienda, Infonavit, nos obligan a reportar cada vez que se firme un contrato con estas empresas, hay que reportarlo en un portal de cada uno de estos institutos. Además, que hay que dar un seguimiento al cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social de manera mensual. Esta es la parte más relevante, fue una reforma considerable. La mayoría de los empleadores en México tenían o contrataban personal por medio de estas figuras. Esto se extingue y bueno, hay que cuidar estas obligaciones de índole eh, laboral y fiscal que nos impuso la ley del 2021. Y digamos que esta modalidad de contratación directa modificó siete leyes, el Código Fiscal también, entonces se trataron de sincronizar todas las obligaciones, probablemente descuidando un poco lo que vienen siendo las obligaciones estatales. Acá en México hay algunos impuestos locales de cada estado que no necesariamente se sincronizaron con esta gran reforma, pero esta fue, digamos, una tendencia fuerte y bueno, de cumplimiento que hay que observar acá en México. También, digamos, algunas otras cosas que se han visto, pues los trabajadores domésticos ya es obligatorio inscribirlos, que esto no afecta a las empresas, sino a los particulares, pero es importante señalarlo. Recientemente hubo también una reforma a los trabajadores del campo. Hay algunas obligaciones como proveer guarderías y vivienda a estos trabajadores que hay que cumplir. Con el tema de las pensiones que han sido insuficientes en los últimos años, se hizo una modificación a la ley en el 2019, pero que aplica desde el 2023 y de manera paulatina va a haber un incremento en las cuotas de cesantía y vejez hasta el año 2030, pues que hay que tener en mente. eh, También es posible la posibilidad de inscribirse como trabajador independiente a partir del año pasado, en donde aquellos eh, particulares que se autoemplean, pues pueden ya tener disponible la posibilidad de tener prestaciones de seguridad social. Acá en México la seguridad social eh, para los empleadores es obligatoria, no se puede sustituir digamos, por un seguro privado médico o un fondo de pensiones privado. Si bien se puede complementar, no se puede sustituir. Y bueno, se les dio apertura a los trabajadores independientes que ahora están de alguna manera en boga con esto de las plataformas digitales de distribución de productos, comida o de personas con servicios de taxi. Y otra tendencia importante, y creo que tiene en parte que ver con el tema de la pandemia, es la definición de nuevas enfermedades de trabajo que pueden ser relacionadas al trabajo, como son el COVID, algunas enfermedades de índole mental, hipertensión. Bueno, son 88 nuevas definiciones que hay que observar porque pueden ser incluidas en esta declaración de riesgos de trabajo que en México es obligatorio hacer cada año.
podríamos tener estas incapacidades médicas que estén relacionadas con nuestros nuevos padecimientos. Esto, digamos, sería tendencias generales en cuanto a seguridad social. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, en temas de fiscalización, pues en México entiendo que es de los países que innovaron con lo que es la nómina electrónica. Desde el 2016 es obligatorio que cada pago se envíe a la autoridad fiscal de forma detallada, cada pago de nómina. Y esta información que acá se conoce como CFDI, la autoridad fiscal, conocida como el SAT, la puede compartir con los estados, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el Instituto de Vivienda, incluso también con la Secretaría del Trabajo, lo equivalente al Ministerio de Trabajo que en México, con la intención de que puedan revisar de forma electrónica estas autoridades el cumplimiento de las obligaciones del pago y entero de las cuotas obrero-patronales. Es importante entonces tener esta, digamos, bien revisada este cumplimiento, los conceptos de pago detallados en los conceptos que deben de ir para evitar algún tipo de acto de fiscalización de parte del Seguro Social. Otro punto importante que es muy revisado acá en México son los niveles de los riesgos de trabajo. De manera general se reconocen 5 diferentes categorías de riesgo. Entre más riesgo tiene un empleador, pues más altas son las cuotas que hay que pagar. Y en ocasiones la autoridad, especialmente Seguro Social, está revisando, digamos, de manera permanente, no es ocasional, el que estemos cumpliendo con esto de los riesgos de trabajo y la cuota correcta. En ocasiones las compañías cambian de prima de riesgo sin percatarse, con el simple hecho de adquirir, por ejemplo, maquinaria nueva o de contratar algún tipo de empleado, podemos movernos de nivel. Es importante, digamos, estar al pendiente de esta parte. Y otra industria que creemos que el Seguro Social mexicano puede estar vigilando en los próximos meses, años, pues son lo que tiene que ver con el empleo en plataformas tecnológicas, como son las de taxis, comida, paquetería, que si bien es cierto que ahora se permite que las personas, los individuos se registren, eh, creemos que es probable que haya reglas que definan cuándo hay relación laboral, cuándo sí hay, cuándo no, y en el supuesto en donde se considere que hay relación laboral, es probable que el Seguro Social pues, fiscalice a estas compañías con la intención de obtener cuotas obrero-patronales, como acá se conocen, de forma, digamos, más efectiva. Y bueno, esta en general creemos que son los temas que van a impactar como tendencia en la fiscalización en un corto plazo. Gracias, Rolando. Yo creo que yo cerraría con algunas conclusiones del evento. Gracias a Joana, a Josué y a Rolando por esos insights tan importantes en cada uno de los aspectos tratados. Ahorita vamos con algunas preguntas que el público ha hecho, pero algo fundamental en todo lo que hemos hablado es la importancia de revisar en detalle cada uno de los aspectos de la regulación de cada país. El tener un control adecuado de la nómina y los reportes asociados a esta, así como las afiliaciones a la seguridad social y, por supuesto, los recobros de incapacidades y demás que son fundamentales y afectan el flujo de caja de las empresas, son aspectos que siempre deben estar en observancia de cada una de las entidades. Nosotros, por supuesto, desde J del Río estaremos encantados siempre de acompañarlos en cada una de las jurisdicciones. Tenemos un equipo experto en cada uno de los países que puede acompañar cada uno de los pasos que dan en la jurisdicción y, por supuesto, aclarar cada una de las dudas que tengan durante el proceso. A todos, muchas gracias. A AmCham nuevamente, en aras del tiempo, agradecemos la participación de más de 120
participantes a este evento. Nuevamente estamos a su disposición en J del Río para apoyarlos. Dariana, y a todo el equipo de AmCham, gracias por apoyarnos y coordinar todo este evento. Las gracias a ustedes. De esta manera llegamos a la conclusión de este evento webcast Tendencias Laborales en Latinoamérica. Agradecemos nuevamente a don Fabio Osorio, José Gutiérrez, Rolando Díaz y a doña Joana Almonacid por la exposición y por supuesto a J del Río, así como a AmCham Colombia por la colaboración en este evento. Muchísimas gracias a todos por acompañarlos y les deseamos que tengan un muy buen día.